Buenos días, nos encontramos nuevamente para revivarnos con la palabra del Señor. Hemos llegado al Santo Sábado. Hoy un día especial porque es día de adoración, día de alabar juntos en familia, también en la iglesia con la familia espiritual a nuestro Creador. Hoy continuamos con el estudio del Evangelio de Lucas. Nos corresponde el capítulo número 8. En la primera parte hablaremos acerca del servicio en el discipulado, en la causa del Señor. Pero también en la segunda parte hablaremos acerca del poder con el cual el Señor está dispuesto a obrar en aquellos que creen en Él. Antes de nuestro estudio, le invito a empezar juntos en oración. Oh Padre, a ti te damos, Señor, la honra y la gloria. En este día especial, día santo, en el cual recordamos que tú eres el Creador, que tú eres el dueño de todo cuanto existe. Venimos a ti, Señor. Queremos entregarte las cargas, dificultades. Hemos dejado atrás el trabajo, los estudios. Y ahora estamos aquí, Señor, dispuestos a adorarte en este día. Y, Señor, que cada día estemos más dispuestos y listos para testificar de tu amor y estar listos también, Señor, para traer a otros hacia ti. En este momento pedimos, Señor, tu Espíritu Santo, que con sabiduría, Señor, entendamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Ya el Señor en el capítulo anterior lo había indicado. A quien se perdona mucho, ama mucho. Y aquí están estas mujeres, las cuales el Señor había sanado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y la primera de quien nos habla, María Magdalena, de quien el Señor había sacado 7 espíritus de demonios. Esos espíritus de demonios que obran en nuestra vida cuando estamos lejos de Dios y que nos llevan a pecar. Ahora les dice una parábola. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía con fuerte voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿Qué significa esta parábola? Él dijo: A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En unos el diablo quita la palabra, a otros la prueba los aparta y otros las preocupaciones, las riquezas y los placeres. Pero solo aquella persona en quien la palabra cae y con corazón recto, dispuestos a obedecer, a aceptar la voluntad de Dios, la retienen para sí, en ellos habrá fruto y fruto con perseverancia. ¿Estamos siendo buen terreno?
Gloria a Dios, porque esto nos llevará a lo siguiente. Nadie enciende una luz para después cubrirla con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Así nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Nadie esconde una luz y nosotros somos los que reflejamos la luz de Cristo. Por lo tanto, es necesario que para que ésta no se nos quite estemos dispuestos a compartirla, dispuestos a pregonar que Cristo, el Rey de Gloria, viene pronto. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Marcos explicaba que sus hermanos todavía no se convencían que él era el Mesías. Pero ahora también la Biblia de Andrews nos indica respecto a esta parte. Lo dice así, no para rechazar a sus propios familiares, sino para invitar a todos a que formen parte de su familia al oír y poner en práctica la palabra de Dios. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y lo despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y sobrevino la calma, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda, y lo obedecen? Después de hablar de la necesidad de ser siervos, discípulos, de la necesidad de ser buena tierra, de ser una lámpara que refleje la luz de Cristo, ahora el evangelista se centra en el poder de Jesús. Él tiene poder sobre la naturaleza. Él tiene poder sobre este planeta de pecado. Él un día vendrá y hará una nueva creación. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión. Muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
Entran a la tierra de los Gadarenos y un endemoniado viene a su encuentro. Los demonios conocen al Señor y le preguntan: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Cuando Él les pregunta acerca de su nombre, mencionan que se llama Legión, pues en este hombre habían entrado muchos demonios. ¿Cuánto podemos nosotros alejarnos de Dios y permitir que el enemigo ingrese en nuestras vidas, ingrese en nuestros hogares y las destruya por completo? Pero cuando llega el Señor, las cosas cambian. Ahora el Señor ordena al demonio salir de aquel hombre, pero estos le piden a Cristo que los envíe a un hato de cerdos. La Biblia de Andrews, referente a este pasaje, nos menciona: el abismo representa el sitio donde las fuerzas del mal se hallan aprisionadas hasta su destrucción final. Ellos no querían ir a aquel abismo, no querían estar solitarios, sino seguir tentando. Pero en ese momento piden ir al hato de cerdos y el Señor los envía. La pérdida de los cerdos tuvo como consecuencia que muchos escucharan el testimonio de lo que Cristo había hecho por aquel hombre poseído. Como en la parábola del sembrador, la proclamación de la palabra de Dios tiene como consecuencia que muchos la rechacen, pero que otros se hagan discípulos. Si bien algunos, como Pedro, recibieron el llamamiento para viajar por tierras lejanas, este gentil converso, el ex endemoniado, recibe la tarea de contar entre su propia gente lo que ha presenciado de Jesús. Así nosotros hoy también somos enviados por el Señor para predicar a nuestra gente, a nuestra familia, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban, y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. El dueño de la vida, que nos llama a ser discípulos, que nos llama a ser sus seguidores y a proclamar su mensaje, nos da ejemplo de su poder, no solo para sanar a quien está enfermo, sino también para devolver la vida, para resucitar. Aquella mujer, tan solo con tocar su manto, fue sana, y aquella niña en ese mismo día fue levantada de entre los muertos. Es ese el Cristo en quien nosotros necesitamos creer por completo, entregarle nuestras cargas y decirle: Señor, creo, sé que tú puedes obrar milagros, obra en mi vida. Él está dispuesto a obrar
hoy día mismo, pero a veces nuestra fe es tan pequeña que no estamos dispuestos nosotros a creer. Le invito en este santo día para ir al Señor. Vamos al Señor, oremos para que Él obre sus milagros, sobre todo el cambio de vida espiritual que cada uno de nosotros necesita. En este momento le invito a terminar en oración. Oh Padre, gracias Señor por tus misericordias, gracias por tu llamado y gracias por tu poder obrando en nuestras vidas. Hoy es santo día, hoy es el día especial de reposo. Señor, te ruego que tú bendigas, que tú sanes, que tú, Señor, toques la vida de mi amigo y mi amiga que en este momento está rogando por aquella necesidad, que sientan tu poder transformador actuando en sus vidas, en su hogar, y que responda, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor, queremos caminar contigo y que en este día santo te alabemos y te adoremos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga un feliz sábado. No deje de adorar, sea en su casa o en la iglesia. Él merece nuestra alabanza. Felicidades.